tal estáis? Bueno, parece que el lado positivo de la farsa covidicia que hemos sufrido hace 4 años y que llevamos sufriendo ahora, y sobre todo sus remedios, nos ha llevado a todos a no creernos lo que siempre se nos ha contado, a no creérnoslo a pies juntillas y a tratar de investigar un poco más acerca de muchos problemas de salud que sufre mucha gente. Uno de esos problemas de salud que últimamente cada vez lo sufre más gente es la celiaquía o la enfermedad celíaca. Y si nos vamos a esas páginas web que hace poco nos recomendaban ponernos el brebaje experimental, nos encontramos con esto. Celiaquía. La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena, y también en alimentos elaborados con estos ingredientes. El intestino dañado no puede absorber por completo los nutrientes de los alimentos. Pero aquí veis lo que explica qué es la celiaquía o la enfermedad celíaca y te dicen, este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten, pero atentos a lo que dice después. Causas. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad celíaca. El revestimiento de los intestinos tiene pequeñas áreas llamadas vellosidades que se proyectan hacia afuera en la abertura del intestino. Estas estructuras ayudan a absorber los nutrientes. Es decir, lo provoca el gluten, pero después se desconoce la causa exacta de la enfermedad celíaca. Poco curioso, ¿no? Cuando están tan seguros de que lo provoca el gluten, que después nos digan que se desconocen las causas exactas. Las contradicciones habituales que nos encontramos últimamente, bueno, o desde hace muchos años con la medicina. Pero sobre esto habla de una nutricionista en un podcast hace muy poquito, y esto es lo que cuenta la nutricionista. Una destacada nutricionista ha revelado que el gluten no es el verdadero responsable del aumento de la enfermedad celíaca, sino el glifosato, un residuo tóxico de herbicidas como Roundup. Este químico, glifosato, que comercializa sobre todo Monsanto. Este químico, ampliamente utilizado en cultivos como trigo y maíz, se ha relacionado con problemas de salud graves, incluyendo daños neurológicos y trastornos endocrinos. Según la nutricionista Courtney Swan, el glifosato se encuentra en la leche materna, placentas y otros órganos humanos, lo que plantea serias preocupaciones sobre su impacto en la salud pública. La creciente presencia de este herbicida en alimentos procesados podría estar contribuyendo a una crisis de salud nacional. Para más detalles, visita el enlace. El gluten ha sido señalado como el responsable de numerosos problemas de salud, incluyendo el alarmante aumento de la enfermedad celíaca. Sin embargo, según una destacada nutricionista, el verdadero culpable no es el gluten en sí. La responsabilidad recae sobre el glifosato, un residuo tóxico dejado por el herbicida Roundup, que se aplica ampliamente en cultivos como trigo, maíz y soja. Este compuesto está siendo implicado como un factor clave en una serie de problemas de salud devastadores. A diferencia de los cultivos modificados genéticamente, los humanos no estamos preparados para Roundup, explica Courtney Swan, nutricionista con una maestría en ciencias y presentadora del podcast Real Foodology. No somos resistentes a estas toxinas y están causando daños neurológicos, alteraciones endocrinas, afectando nuestra salud reproductiva y perjudicando el desarrollo fetal. El glifosato está clasificado como un cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. También se sospecha que contribuye al aumento de la enfermedad celíaca y las sensibilidades al gluten. Se han encontrado residuos de glifosato en la leche materna humana, placentas, órganos e incluso en esperma. También se detecta en nuestro cerebro y agua potable. De acuerdo con la investigadora Shanna Swan, el 77% de los jóvenes estadounidenses son considerados inelegibles para el servicio militar debido a tasas crecientes de obesidad, enfermedades crónicas y condiciones vinculadas al consumo generalizado de alimentos ultraprocesados. Estos alimentos, a menudo contaminados con residuos de glifosato por el uso extensivo de pesticidas, están causando estragos en la salud pública. Las implicaciones van más allá del bienestar personal. Esta crisis sanitaria representa una grave amenaza para la seguridad nacional
al socavar la capacidad del ejército para reclutar y mantener una fuerza competente. Esto resalta la urgente necesidad de reformas sistémicas en la producción alimentaria y las políticas de salud pública. Además, como señala Swan, la notable diferencia de precio entre los alimentos orgánicos y los convencionales plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué los estadounidenses deben pagar un precio elevado por alimentos que no han sido contaminados? Es que esa es la pregunta del millón. Es decir, no son contaminados, con lo cual, aparte de no estar contaminados, se ha gastado menos en su producción, pero resulta que son más caros. ¿Por qué? Los productos que evitan el uso de pesticidas sintéticos y herbicidas como el glifosato deberían ser la norma, no un lujo reservado para quienes pueden permitírselo. Pues a lo mejor es un lujo reservado para quienes pueden permitírselo precisamente para que nos envenenen a todos. Porque sí es cierto que en teoría, al tratarlo con glifosato, debería ser más caro. Y no al contrario, cuando no se tratan son más caros y los tratados son más baratos. ¿A qué nos lleva esto? Pues a una nueva inventiva de sanitaria, política, económica, que directamente nos perjudica la salud. Y encima nos cuentan que el problema de salud de los celíacos es debido a un producto natural, como es el trigo, la cebada, los productos con gluten. Pero nos vuelve a pasar como con los brebajes. Es decir, justifican lo bueno sería lo artificial y lo malo sería lo natural. O sea, daos cuenta de la locura en la que vivimos instalados. Es decir, es como lo del clima cambiático, decirnos ahora que las placas solares y los molinos de viento es mejor que tener árboles, es mucho más ecológico. Pues con la salud está pasando lo mismo. Lo artificial es mejor que lo natural. Y resulta que lo artificial, como ha sucedido con los brebajes, está provocando tremendos daños. En este caso, el glifosato está provocando tremendos daños. Y como sucede habitualmente, uno de los daños más graves que está provocando es precisamente en la reproducción, en el aparato reproductor. Con lo cual, todo, si os dais cuenta, todo se dirige a lo mismo, a que cada vez seamos menos, a la despoblación, que es lo que ansía toda esta gente globalista, que en el mundo cada vez seamos menos y que seamos felices siendo menos y teniendo cada vez menos. Esto podría ser una de las farsas más terribles de la historia de la humanidad, nuevamente. O sea, el meter un veneno en los cereales, en los productos naturales, que está causando un daño tremendo a mucha gente. Conviene cada vez más mirar lo que comemos y desde luego no fiarnos de que lo autoricen ni los ministerios de sanidad, ni los gobiernos de turno, porque está claro que son nuestros verdaderos enemigos. Y por supuesto no esperen nada de las asociaciones médicas, sanitarias, etcétera, etcétera, porque se van a posicionar del lado de donde esté la pasta, tal y como han hecho siempre.